¿Qué está sucediendo en Cuba en este momento después de los eventos de julio? Bueno, están sucediendo varias cosas. Por un lado, continúa una racia represiva, continúan los juicios sin respeto a las garantías de la propia Constitución, de la nueva Constitución. Hay algunas excarcelaciones y procesos seguidos en las casas, que es producto de la propia presión social y de las críticas internacionales. Hay un movimiento ciudadano que está buscando a las víctimas, buscando a sus familiares, con actores de la sociedad civil y la iglesia, tratando de acompañar y con abogados a estas personas que están presas por ejercer su derecho a la protesta. Y hay también por parte del gobierno una reacción en el sentido de que le da la razón a las protestas de tomar medidas económicas largamente postergadas e incluso invertir dinero en los barrios más marginados que fueron el foco de una buena parte de las protestas más activas. Entonces hay una represión continuada, hay un proceso de acompañamiento a las víctimas por parte de la sociedad civil, de la iglesia y otros actores internacionales, y hay un intento de control de daños ex post del gobierno tratando de dar, junto con el palo, la zanahoria. ¿Se puede asumir el escenario de no más manifestaciones en las calles por la represión del régimen cubano? No se puede asumir nada, ni que va a haber ni que no va a haber, por una sencilla razón, porque estos eventos son eventos inéditos. O sea, si tú ves lo que pasó el 27 de noviembre, después de una huelga de hambre de los muchachos de San Isidro, de pronto hubo una gran concentración frente al Ministerio de Cultura. Eso fue inédito. Después de esa inédita concentración, el efecto del aislamiento, de la represión sobre esos artistas intelectuales provocó una especie de backlash, de detenimiento. Y parecía que no iba a haber más nada de esto. Y después estalló el 11 de julio. Es decir, ante una sociedad que cada vez es más desigual, más pobre, pero también más activa, y un gobierno que no se da cuenta que los cubanos están conectándose, articulándose en los espacios virtuales y físicos, pues yo creo que no es posible determinar a priori que va a haber protestas o no protestas. En el corto plazo, efectivamente, hay un efecto, como pasa en todos los países, de cierta retirada a los espacios seguros de la sociedad ante un efecto represivo. Pasó en Nicaragua, está pasando en Belarus, pasó en los ciclos de protesta en Venezuela, ha pasado en Irán, en muchos países. Pero al mismo tiempo hay una sociedad, insisto, más desigual, más pobre y más activa. Y una cosa importante, hay una sociedad que entendió que tenía el derecho de tener derechos y que se vio en las calles. Y que vio en las calles que no son pocos. Y eso yo creo que es importante como parteaguas. ¿Podrías decirnos cómo conectan estos movimientos culturales y artísticos que se habían dado previo a la insurrección de julio con el pueblo, con la gente de la calle? ¿O simplemente fue una casualidad que no tenía nada que ver con lo que venía de antes? Bueno, las conexiones son varias. Por un lado, hay una canción creada por artistas, Patria y Vida, que se convierte en una especie de himno de las protestas en diferentes partes. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Por otro lado, parte de estos jóvenes artistas e intelectuales tienen varias características. Son chicos y chicas formados en la revolución, en lo que se llama la revolución, que viven en Cuba o que hacen vida en Cuba y en el exterior, pero que viven en la ciudad de La Habana y en las ciudades del país y que comparten su vida con los sectores populares. Y además, en estos jóvenes artistas hay una explícita vocación de intervención comunitaria. De manera que no estamos hablando de élites que están apoyadas por el Estado y santiguadas en el mercado, sino que por eso se llaman activistas, hacen activismo desde el arte y eso los conecta. Cuando pasó lo del 11 de julio, te darás cuenta que junto con las grandes protestas, que insisto, fueron masivas, creativas y pacíficas, las tres cosas, dispersas en el territorio nacional, pues hubo una concentración de jóvenes activistas que venían del 27 de noviembre, ese grupo del 27 de noviembre, frente a la televisión estatal pidiendo el acceso a los medios para dar su visión, porque han sido sistemáticamente difamados en los medios estatales, como han sido en muchos miembros de la sociedad civil. Entonces, yo creo que la conexión es que esta frase parece una frase trillada de la izquierda latinoamericana, pero aquí aplica, son parte del pueblo. ¿Qué está haciendo esta gente ahora? ¿Cómo se están moviendo dentro de Cuba? ¿Qué opciones se están construyendo para avanzar con este proceso de demanda de libertad y apertura? Bueno, lo primero que están haciendo es tratar de resistir y de vivir. O sea, si tú tienes una patrulla frente a tu casa, cosa que también es un modus operandi en otros países, en Nicaragua pasa patrulla frente a la casa que no los dejan salir, comprar cosas, que les intervienen las comunicaciones. Ya en esas condiciones resistir y vivir es bastante difícil. Por eso hay que entender sus ritmos, sus cansancios, sus acciones. Pero están haciendo, por ejemplo, recogida de firmas para las campañas de liberación de los presos, están acompañando a las familias de las víctimas presas, están visibilizando lo que pasó, están haciendo contranarrativa a la narrativa que se ha tratado de imponer de que estos fueron actos de vandalismo, incitados en el exterior, etc. Entonces están, yo diría que existiendo, resistiendo y articulándose con ese tejido social roto, herido, pero vivo,
que está tratando de acompañar a la población cubana después del 11 de julio. Años atrás hubo un cambio importante para relajar la presión a Cuba con la administración del presidente Obama, pero años después como que se dio un sentimiento generalizado que internamente el régimen cedió poco o casi nada. ¿Piensas que fue así? No solo se dio poco o casi nada, y con esto no quiero decir que sea culpa de Obama. En lo social las variables no son tan exactas como que A genera B. Pero el hecho es que hubo una política de buena voluntad de la administración de Obama, de eliminar elementos del embargo, de crear una embajada, que yo creo que es positivo, de generar un acercamiento, de eliminar el pretexto de la plaza sitiada. Y el gobierno cubano respondió desde el propio momento, desde el mismo día que Obama llegó a La Habana, de hecho con actos de represión. Y yo lo que diría son dos cosas. Primero, el gobierno cubano respondió no solo con lo mismo, sino con más represión, porque reprimió a nuevos actores y nuevas demandas. Buena parte de la sociedad civil emergente, jóvenes, periodistas, artistas, yo te diría que en su inmensa mayoría, incluso de la oposición, si tú buscas las noticias de esa época, apoyaron. Solo pequeños grupos no apoyaron el acercamiento de Obama. Si no solo fue gobierno norteamericano, parte de la comunidad internacional, sino que la propia sociedad civil dijo, aceptamos esto. ¿Y cuál fue la respuesta? Más represión. Más represión a actores nuevos que terminaron incluso radicalizándose producto de esta represión. Y que después viene Trump y todo lo que sabemos. Entonces no creo que haya sido una culpa de Obama, pero en política hay que medir los procesos en timing, en tiempo real. Hubo una decepción de lo que dio la administración norteamericana en el acercamiento y de la patada que dio la élite cubana, o el segmento más duro de la élite, que para mí es el segmento dominante, a ese proceso de acercamiento. Y eso incidió, insisto, sobre una sociedad civil nueva, joven, que veía positivamente el acercamiento, que no puede ser acusada de haber sido violenta, insurreccional, etcétera, etcétera, y que ha sido perseguida y radicalizada desde el propio momento del acercamiento. Recientemente hubo sanciones personalizadas para ciertos actores del régimen cubano. ¿Crees que eso pudiera provocar un cambio dentro del régimen? ¿Pudiera ser algo? Hay toda una discusión en la teoría de las relaciones internacionales que tienen que ver con la de las bocas y la influencia para la democracia. Siempre se plantea que las sanciones dirigidas, primero, tienen menos costo humanitario porque no toman de rehén a toda una población, como sanciones generales, que son complejas, sobre todo cuando son estados que tienen un control tan grande de la economía, que son dueños del terreno, entonces todo lo que entra es muy difícil, y que además algunos de estos actores pues no hacen vida afuera. Entonces, digo, un general cubano irá a dónde, a China, a Rusia, pero no irá a Estados Unidos, a Disney World. Pero de todas maneras, ellos y su familia, estas sanciones cumplen varios objetivos. Primero, el efecto de sanción moral, el efecto de desincentivar quizás la complicidad directa o la responsabilidad directa con actos de represión, y mandar una señal a otros posibles represores, ¿no? O autores intelectuales de represión. Y yo siempre creo que estos actos son preferibles en términos de costo humano a sanciones generales que terminan afectando a una población que para todo efecto práctico es rehén de un régimen que es dueño de la política, de la economía, del terreno, de todo. Entonces estas sanciones tienen la posibilidad, no quiere decir la certeza, de ser más focalizadas, más dirigidas, medibles, más allá de sanciones generales que terminan afectando a la élite, pero sobre todo al pueblo. Como académico cubano exiliado, ¿tu conclusión es que la administración Biden aún no tiene claras las decisiones y pasos a tomar respecto a Cuba? Yo diría eso, producto de la complejidad, de las influencias que le está llegando, pero también de que esto está pasando en otros terrenos. O sea, simultáneamente Estados Unidos está volviendo al mundo con una nueva administración más multilateral, más activa, menos como fue la de Trump. Y tiene desafíos muy complejos. Tiene desafío de China, el desafío de China en América Latina, de Rusia en América Latina, la crisis en Nicaragua, que es terrible, la crisis en Venezuela, que parece, yo sin mucha esperanza, que se reencauce en un diálogo. Tiene una gran cantidad de problemas, y en esos problemas además aparece una crisis en Cuba inédita. Entonces imagínate, yo creo que sí, quizás hay poca claridad, y luego hay muchos clichés. Eso podemos hablar con mucho tiempo después. Hay muchos clichés de tirios y de troyanos sobre el tema Cuba. El tema del embargo, bloqueo, por ejemplo, es un gran cliché. Yo siempre digo que es como un gran paquete que hay que desempacar. No hay que tomarlo en bloque. Usted puede decir, yo estoy de acuerdo con este tipo de sanciones, con estas no. Hay que evaluarlas, racionalizarlas. Ah, no. Usted está a favor o en contra del bloqueo, embargo. Y ahí entonces se va toda la discusión al carajo, porque se va la discusión fuera de lo técnico, una discusión muy politizada, ideologizada. Y ese es un ejemplo, por ejemplo. ¿Podrías explicarnos y resumirnos cuáles son las diversas posiciones del exilio cubano respecto a cómo debiera proceder la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos? Mira, hay dos colegas cubanoamericanas muy importantes, Silvia Pedraza y Nena Torres, que han hecho libros sobre esto que yo recomiendo. Son un poco el mapa, ¿no? de la diáspora, el exilio.
Ahora, yo lo que percibo son como 3-4 grandes posiciones. Tenemos el exilio histórico, sobre todo el exilio histórico con posiciones de poder, con lobby influyente, eso es importante, que tienen la capacidad de incidir en la política norteamericana, muy vinculado al Partido Republicano, pero no solo, pero muy vinculado al Partido Republicano. Tenemos también las posturas de una nueva generación o nuevas generaciones de emigrados, que no se consideran así muy exiliados, pero se han politizado muy activamente en los últimos años y todo esto los politizó. Es decir, es la masa que vino a protestar a Washington, la masa que se ha movilizado en ciudades norteamericanas. Es decir, si esto lo vieras hace 2-3 años, esto no sería así, porque había una gran cantidad de cubanos recién emigrados consumiendo, viajando a Cuba, pero sin conexión política. Eso cambió. Cambió producto del no cambio interno en Cuba, ¿no? Que les cuesta más mandar remesa, que ven que la situación de sus familiares no mejoran, en fin. Bueno, todos estos elementos hacen que hay una comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, mayormente con una élite potente que puede incidir en la política norteamericana, mayormente del Partido Republicano, insisto, pero no solo. Luego tienes unas comunidades de emigrados muy diversas en Europa y América Latina, muy diversas profesionalmente. Por ejemplo, en América Latina hay muchos cubanos profesionales de distintas profesiones. En Europa un poco más diversa, hay de todo, hay profesionales, personas que trabajan en el sector de servicios, pero no tienen un lobby y no tienen una representación política como sí existe en Estados Unidos. Eso no es una importancia, o sea, no son un factor de la política interna de España, de México, de Argentina, de Brasil, en fin. Entonces, eso es una diferencia fundamental. Y luego tienes posturas distintas al interior de cada país. Si tienes gente que favorece, que critica al gobierno cubano y favorece alguna acción de protesta, pero no, por ejemplo, la extensión del embargo. Otros que creemos que hay que, insisto, abrir el paquete y ver qué cosa es el embargo, porque si lo aceptas en bloque, aceptas aquello que afecta a la población de a pie y no al régimen, pero si lo rechazas en bloque, rechazas algo que es un precedente internacional, que es el uso de sanciones contra violadores de derechos humanos. Entonces puede que algunas sanciones haya que dirigirlas mejor a aquellos responsables de estos actos. De manera que sí hay una gran heterogeneidad, pero ese es el elemento fundamental. Solo en Estados Unidos hay la mayor cantidad y solo tienen allí un grupo de presión y lobby políticamente organizado. ¿Cuál es tu visión de las potencias y realistas acciones que Estados Unidos debiera promover en Cuba? Esto sería interminable, pero voy a tratar de resumirlo. Mi visión. Primero, un enfoque multilateral para enfrentar la crisis cubana y no solo la crisis cubana. Es decir, la administración Biden ha dicho que la defensa global de la democracia estaba en el centro de su nueva agenda en un momento de resurrección de China, Rusia y otras autocracias globales. Yo creo que eso es correcto, pero esto implica un enfoque multilateral. Yo quisiera que implicara más a Europa y América Latina en la solución de la crisis cubana, nicaragüense, venezolana. ¿Por qué razón? Porque eso además eliminaría la realidad pretexto del imperialismo norteamericano. Cuando en el mundo actual hay muchos imperialismos distintos, algunos democráticos y otros no democráticos. Estados Unidos tiene una política global, la tiene Rusia, la tiene China, y varía la diferencia del régimen político de cada país. Entonces, yo creo que debería haber más multilateralismo en el enfoque hacia la crisis cubana, un sistema de sanciones más inteligente, es decir, más dirigido, más sectorializado. Me gusta que siga apoyándose el tema de la sociedad civil, la democracia, que quisiera, y esto no solo corresponde a Estados Unidos, que América Latina, que Europa, que los activistas de derechos humanos de América Latina se involucraran más en esto. Tú eres nicaragüense, pasa una cosa, con Nicaragua hay más comprensión de la naturaleza del régimen, con Venezuela un poquito menos, pero la hay, pero con Cuba todavía no la hay. Entonces es muy difícil que organizaciones incluso de derechos humanos de América Latina, por su genealogía de izquierda, expresen solidaridad con sus pares cubanos o con los luchadores o con la gente que protesta en Cuba. Eso debiera cambiar. Entonces yo te diría multilateralismo, sostenido apoyo a la democracia y la sociedad civil, una política de sanciones mejor dirigida, menos generales, que afecten menos a la población vulnerable, y un elemento ahora en la crisis del COVID. O sea, Estados Unidos debería, por la proximidad geográfica, por la capacidad tecnológica, por los recursos que tiene, lanzar una ayuda inmediata a disposición de las autoridades a cargo internacionalmente, es decir, OMS, OPS, quizás involucrando Cruz Roja y a Cáritas, diciendo, miren, nosotros ni siquiera vamos a utilizar, por ejemplo, los equipos de la USAID en el terreno para no dar al gobierno cubano el tema del pretexto de la soberanía. Nosotros ponemos estos, qué sé yo, 5, 6, 10, 11 millones de vacunas que tenemos en disposición del pueblo cubano a través de organizaciones internacionales para que lo lleven al terreno y por supuesto allí lo aplicarán las autoridades cubanas del Ministerio de Salud o quien sea. Pero esa es una acción inmediata humanitaria que es necesaria, que daría mucha legitimidad al gobierno norteamericano, que quitaría este argumento de la injerencia solo y que además, más allá de todo lo político, es imprescindible porque está muriendo gente.
está muriendo mucha gente y el sistema de salud está rebasado, está colapsado. Como han colapsado otros sistemas de salud, pero en el caso de Cuba, agravado también por una política sanitaria que decidió priorizar la producción de vacunas nacionales, que no se suscribió al COVAX y que además ha disminuido, negado el impacto de la pandemia hasta que ahora fue absolutamente inmanejable. ¿Crees que después de las condenas internacionales por los acontecimientos de julio pasado, el régimen cubano está más solo que nunca? No creo que el régimen cubano, el gobierno cubano esté suficientemente aislado por varias razones empíricas que te voy a decir. O sea, sí hay una crítica inédita, como inéditos son los hechos y las visiones de las fotos y los videos de la represión han sido claros. Sí hay más voces de izquierda que se han alzado criticando, algunos de ellos con presencia institucional, en fin. Pero, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que es una gran coalición de partidos de izquierda, incluidos varios partidos que hacen vida, muchos, la mayoría en democracia, de gobierno de oposición, no ha condenado la situación de la represión, apoya al gobierno cubano. El Grupo de Puebla, que supuestamente es el progresismo moderado, es como el policía bueno del Foro de Sao Paulo, no solo no ha condenado la represión, sino que principales dirigentes como Andrés Manuel López Obrador hacen pronunciamientos ambiguos en los cuales dicen estamos con el pueblo cubano, pero el 70% de la declaración va dedicada al gobierno cubano, a lo que Cuba es como símbolo, etcétera, etcétera. Es el viejo lenguaje de la Guerra Fría. De manera que yo te diría que todavía las izquierdas, lo principal de las izquierdas latinoamericanas, oscilan entre la adhesión a crítica a la utopía del modelo cubano, que ya no es, que en algunos casos nunca fue, como se presenta, o un silencio cómplice. Es decir, o se defiende críticamente, es que hay que defender ante el imperialismo a la revolución cubana, lo cual es lo más antimarxista del mundo, porque una revolución no subsiste como fenómeno durante 60 años. O el silencio cómplice de no criticar eso para no recibir bullying de mis compañeros de ideología o para no complicarme con La Habana, ¿no? Y sus redes de influencia. Yo te diría que todavía hay mucho que hacer en ese sentido, incluido el campo de los derechos humanos. Hay muchas organizaciones emblemáticas de derechos humanos en América Latina que si esto estuviera pasando en Colombia, en Chile, en Brasil, estarían alzando la voz como corresponde, porque los derechos humanos están por delante de cualquier ideología particular, pero no lo hacen porque es el gobierno cubano y es un aliado ideológico de estos liderazgos de estas organizaciones, o lo hacen de una forma vergonzante, o lo hacen diciendo, bueno, sí, hay protestas, pero el embargo, el bloqueo, el asedio. Entonces, creo que todavía falta mucho por hacer. Y bueno, por último, la Bachelet hizo una alusión muy temprana en las protestas, pero no ha habido un pronunciamiento a la altura de los sucesos de la oficina de la alta comisionada. Y eso se echa de menos. ¿Qué lecciones aprendidas quedan para los nicaragüenses que sienten que ya no hay salida por el nivel de represión que están viviendo actualmente con el régimen de Ortega? Bueno, yo me siento incapaz de dar una lección, primero porque los nicaragüenses han ensayado casi todo. O sea, hicieron oposición hasta que le fue cancelada la representación en el Parlamento al MRS y a otras fuerzas de oposición. Después fueron para todo efecto práctico proscritos los partidos de oposición, pero también organizaciones de la sociedad civil disueltas y forzadas sus membresías y liderazgos a emigrar, a exiliarse. Recientemente hemos visto incluso que una elección controlada por el Partido Estado y por el gobierno Ortega Murillo ha ido paulatinamente en una cosa kafkiana, devorando a todos los candidatos posibles. De manera que yo no le diría qué tienen que hacer, pero sí constataría que todavía es un régimen autoritario, muy incivil, muy represor, pero que tiene ciertos espacios para difundir, qué sé yo. Por ejemplo, hasta ayer se podía imprimir la prensa y usted puede comprar la prensa en los estanquillos de Nicaragua. Ya eso no es posible por el bloqueo del papel, pero la prensa tiene corresponsales, tiene un lugar, un edificio. En Cuba los medios alternativos son ilegales, no solo asediados sino ilegales. En Nicaragua hay alguna posibilidad de hacer cierta oposición mínima, ya sé que asediada, y lo de este último semestre ha sido terrible, pero al mismo tiempo creo que lo de Nicaragua es brutal, y ayer lo hablaba con una colega, porque muestra cómo un país pequeño, con un régimen muy acerado, muy cohesionado, muy duro, dispuesto a pasar por encima de la iglesia, de la sociedad civil, de los empresarios, de la oposición, puede en esta coyuntura global resistir con cierto éxito si no hay mecanismos contundentes de presión. O sea, Daniel Sobato de Idea Global decía el otro día, hay que reevaluar nuestro paradigma de las transiciones de los 80 porque con este tipo de regímenes autoritarios parece que no está funcionando. Y no funcionó en Nicaragua, pero no funcionó en Belarus, pero no ha funcionado en Birmania. Entonces no es solo un tema de los nicaragüenses, que hay una reflexión muy global, sistémica que hay que hacer. Pero ¿qué le diría a los nicaragüenses? Que sigan siendo ese pueblo que han sido siempre,
tan hermoso, tan valiente, tan bravo, y que logren ojalá rescatar a Nicaragua, ¿no? Siempre me acuerdo de esta canción Nicaragua, Nicaragüita, ¿no? Que logren rescatar ese país, porque realmente es un país muy, muy hermoso, que merece mucho más que la triste pareja Ortega Murillo.